Jairá la Balaza, a ver, hay temas, distintos temas provincia y el trabajo de la prefectura, temas políticos, temas centro democrático. ¿Con cuál quieres comenzar? ¿Con cuál Primero lo felicito que tienen 6 minutos de comerciales, quiere decir que este programa lo oyen bastante. Y faltan algunos por entrar todavía. Yo sé. Estamos queriendo que entren más. Yo sé. Bueno, ¿con qué tema te gustaría? A ver, dime nomás, Pocho. A ver, entremos con la parte política. Bueno, Ganó Lenín y a lo Moreno. mejor no salimos en la parte política. No, sí, hay que darle un espacio también al trabajo en Guayas, ¿no? Ganó Lenín Moreno, su principal aliado en la provincia del Guayas fue Jimmy Jairá la Balaza. Bueno, ¿ahora qué? Pues desde el 24 de mayo, ¿cómo va a participar del gobierno Centro Democrático? ¿Cómo va a participar del gobierno de Jimmy Jairá? Bueno, lo que nosotros hemos dicho más bien es que somos de quienes esperamos que en los primeros 100 días el presidente electo Lenín Moreno dé ya no solamente algunas luces sobre lo que va a hacer, sino que aterrice en lo que los ciudadanos esperan de él y es todo de lo que ha venido hablando, ¿no? Primero, por ejemplo, en esos primeros 100 días ya tiene que estar terminado, bueno, el proyecto va a estar terminado de reformas a la ley de comunicación, pero ya tiene que estar por lo menos algunas cosas corregidas vía reglamento, porque parece, es casi de no creer, pero hay muchas cosas reglamentadas que no están en la ley y que más bien son las que posiblemente más problemas han traído al manejo de esta norma. Pero bueno, que se corrija lo que se pueda vía reglamento y que la asamblea pues tenga la apertura suficiente para dar paso a las reformas. Ya, vamos al tema de la ley de comunicación. Entremos un ratito al tema de comunicación, ya que tú has venido liderando este proyecto de reformas antes de que también Fernando ingrese al diálogo. La ley de comunicación tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Yo nunca estuve al contrario, yo al inicio incluso hice un pronunciamiento a favor de que debería existir una ley de comunicación para que regule ciertas cosas. Por ejemplo, yo muero con el concepto de que debe haber una ley, como existe, de que regule y exija dos cosas: evitar el linchamiento mediático y el derecho a la réplica. ¿Sí? Que son dos vicios en los que habitualmente caía la prensa antes. Lo dije desde el comienzo, lo he mantenido siempre y lo mantengo ahora. O sea, ese es mi concepto, ese es mi criterio. Ojo, yo he estado en ambas partes, en el lado del comentario, del análisis, del enfoque periodístico y desde el lado del protagonismo. Por tanto, yo me he excedido a veces y también he sentido que contra mí se han excedido. Por eso puedo señalar eso con absoluta transparencia. Pero también, mi querido Jimmy, yo pienso pues que ha habido un exceso, y eso es lo condenable y eso es lo que hay que regular, un exceso de manejo direccionado y vinculado con la temática política. Al medio de comunicación o al periodista que nos da palo o que comenta en contra del gobierno, a ese hay que perseguirlo. Y esa ley ha servido para perseguir a muchos medios de comunicación. Y un último ejemplo es lo que está pasando en este momento, cuando hay 7 medios importantes procesados por una ridiculez, además de que están haciendo apología de una ilegalidad, aquello de no haber reproducido en esos medios de comunicación un reportaje absolutamente innecesario para el debate nacional, como era el tema de la página 12 de Argentina, y que sin embargo sí sirve como argumento para procesar y para sancionar a medios de comunicación ecuatorianos. Bueno, a ver, el tema es debatible, Pocho. ¿En qué sentido? Primero te digo que yo fui el que le sugirió al presidente electo. Es correcto eso, y aquí lo referimos positivamente. Tenía que ser archivado, que si queríamos tender puentes con los medios de comunicación, es lógico que hay que dar señales de que efectivamente hay una voluntad sincera, y la hay. Pasó lo que ustedes saben, 7 medios multados, aunque haya sido una multa la más baja, pero fue una multa. Y nuevamente el presidente electo ha dicho que esas multas no deberían ejecutarse. Pero bueno, por lo menos ya tenemos una cosa clara. Con exhortos no funciona la Supercopa. No. Entonces, eso está claro.
Pero lo otro, y solamente para pasar revista a lo que tú dices, Pocho, es relativo porque el tema de la página 12, porque también no nos olvidemos de cuando salió un chisme de 5 líneas, en el diario panameño La Estrella, en la que supuestamente se vinculaba al vicepresidente Glass en temas de papeles, fue primera página en todas partes. Es discutible. No quiero ahondar en este tema porque nos vamos a demorar todo el programa. Solamente un paréntesis. Dale. Solamente un paréntesis. El problema es de que, a ver, lo de La Estrella esa de Panamá fue antes de la campaña, 1. Ya. 2. La ley de elecciones, el código de elecciones, es muy tajante, es muy preciso. Es más, por favor, si alguien me puede pasar ahí donde está subrayado en amarillo, eso que puso Andrés Mendoza aquí en la pared en plena campaña para que la gente no se distraiga ni desconozca lo que dice la ley, pero que sirve para este tema. El Código de la Democracia, Jimmy, dice claramente, los medios de comunicación social se abstendrán, no puede, de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas. A ver, entonces vamos a eso, ya que tocaste el tema. Yo no me creo, Pocho, que los medios públicos no hicieron campaña a favor del enemigo. Pero tampoco me creo que los medios privados, sin puntualizar, no hicieron campaña por Lazo. Por eso digo, mira, las cosas, las normas que permiten la interpretación de la autoridad sancionadora, esas son las que deben ser reformadas. Esas son las normas que no deben dejarse cabos sueltos, que yo, como le llamo yo, a las subjetividades de la ley. Ese tipo de cosas, incluso mira, Pocho, yo considero que hasta ese tema del linchamiento mediático hay que revisarlo, porque en un país donde tenemos un sector de prensa oficial y un sector de prensa privada, nunca se va a poder dar esa situación de una suerte de confabulación de todos los medios contra una persona. Es muy difícil, y la ley dice eso, que tiene que ser más o menos una confabulación de la prensa para linchar mediáticamente. Bueno, pero el linchamiento mediático es también cuando un solo medio de comunicación te saca siempre lo mismo. También. Te está linchando. Pero También. ahora vamos a lo de fondo, pasando esa página como tú dices, ya también para que ingrese Fernando Flores. Mira, una de las cosas que yo creo que hay que reformar, y te doy la idea. Y bienvenidas todas las ideas. Es el tema de las instancias de juzgamiento. Ya, olvidémonos un poquito del contenido, las instancias del juzgamiento. Debe de crearse en esa ley un tribunal, si quiere, o un comité, o como se lo quiera llamar, de alzada, es decir, de instancia superior, que conozca las apelaciones de la Superintendencia de Comunicación, para que la persona, o en este caso el medio de comunicación juzgado, tenga el derecho a apelar y que su apelación sea conocida por fuera de la Superintendencia de Comunicación. Porque incluso, justamente en este caso, se acaba de provocar una aberración jurídica. ¿Cuál es la aberración jurídica? Ya no vamos a hablar de contenido, sino de concepto. ¿Cuál es la aberración jurídica? De que sancionan en primera instancia a los medios de comunicación. Pero el que sale a pronunciar la resolución y a defender la resolución es el hombre de última instancia, que es Carlos Ochoa. Yo le digo Carlitos porque es amigo de toda la vida, pero su nombre es Carlos Ochoa. Él es el que sale a justificar la resolución. Entonces, cuando esos medios de comunicación apelen, la apelación va a ir donde el que ya incluso se pronunció y defendió la resolución en primera instancia. Entonces todo queda encerrado en lo mismo y prácticamente termina siendo una especie, pues, de linchamiento jurídico. Yo te sanciono en primera instancia y tu última instancia también recae en mí para volver a sancionar. ¿Sabes cuál fue el problema de la ley de comunicación? De lo que logramos nosotros como comunicadores acceder a información. Muy poco fueron los medios, los periodistas que participaron en la construcción de la ley. Ahora, si en este momento tenemos la gran oportunidad de que los protagonistas participen en las reformas, ojalá pues estén, porque en Guayaquil, no me gusta dar nombres, en Guayaquil, que hicimos ya una primera socialización, faltaron 3 o 4 de los medios, 4 de los medios más influyentes, importantes, de más peso, de más venta o de más, etcétera, de la región, pues. Entonces, ahora, ¿cómo construimos una ley que realmente
tenga insumos de todos los medios, si no van a participar? Pues? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La próxima semana hay una primera reunión con AER Nacional y estamos invitando también a la Asociación de Editores de Periódicos para poder recoger ya los insumos institucionales y que no se diga que no han sido invitados todos. Porque cuando tú reclamas el derecho que tienes de exigir reformas y no participas, entonces eso es fácil, pues. Yo reclamo mañana como medio, como Canal X, que la ley atenta contra la libertad de expresión del medio, pero cuando me invitan a participar en el debate, no voy. Entonces yo no tengo derecho a reclamar, perdóname, Pocho. Me imagino que sabes a lo que me refiero. Los que quieren la reforma, que estoy de acuerdo que hay que reformarla, tienen pues que participar en el proceso de debate. Jimmy, Si no, ¿cómo vas a reclamar? pero ¿cómo despolitizas? Porque Porque consideramos, eso está politizado, eso está nombrado y el que va ahí va a porque seguir consideramos, indicaciones. por ejemplo, que esa instancia de la que habla Pocho debería ser integrada por gente de los medios mismos. Gente con experiencia suficiente, con la suficiente objetividad, que es la que en última instancia debe analizar la procedencia o no de esas sanciones. Está contemplado eso, pero eso es una propuesta que la estamos llevando a conversarla, pero no es una propuesta definitiva. Pero lo que tiene que enriquecer el proceso de reformas es la opinión justamente de los ahí vas a tener un primer problema con esa propuesta. ¿Por qué? Supongamos que reformas la ley de comunicación con todas estas cosas, incluso con reformas que aparentemente desde la vertiente de la opinión pública o de la prensa puedan ser positivas. Ya, muy bien. Y que Lenín te diga, excelente, Jimmy, me parecen muy bien estas reformas. Y van a la Asamblea. Ya. Y resulta que el bloque de mayoría de la Asamblea, que es Alianza País, es correísta. Y el presidente Correa está contento, como está la ley, y está contento con los procesos que ha ejecutado la Superintendencia de Comunicación. Hay un detalle, más allá de que tú sabes que yo he reconocido los méritos, los aciertos del presidente Correa y he hecho observaciones sobre los desaciertos, que por supuesto que los hay. El presidente de la República y además presidente del Movimiento País desde el 24 de mayo es Lenín Moreno. Entonces, me llamaría mucho la atención más bien que si un proyecto que se lo vamos a presentar antes del 24 al presidente de la República, para que lo analicen sus asesores, que llegue suficientemente filtrado a la Asamblea y que no pase, bueno, allí sí a mí me llamaría a preocupación si es que esto ocurre. Yo tengo la confianza en que va a pasar. ¿Por qué? Porque la línea de Lenín Moreno es del diálogo, es tender puentes y tiene claro que no podemos pasar 4 años más en la confrontación permanente de los medios de comunicación y el gobierno. Si el tema es que un poco lo que ha pasado en los últimos años ha sido consecuencia de lo que se ha venido cosechando en los primeros. Pues. Entonces el presidente de la República para gobernar no es que tiene que tener a la prensa entregada, una prensa obediente, de ninguna manera. Tiene que haber una prensa crítica, pero tiene que haber canales de diálogo, porque no puedo, por ejemplo, yo, si en mis manos hubiera estado, haber pasado un periodo, no sé cuántos años, 2 años y medio, prohibiéndoles a mis ministros que vayan a los medios. Eso es absurdo. Entonces son cosas que también dependen mucho del temperamento y de la forma como ve las cosas el presidente de la República. Por eso considero que en ese marco las reformas discutidas y con la participación de los medios, y que no le quiten su esencia, porque hay cosas buenas, Pocho, muchas, me parece que sí va a andar bien en la Asamblea. Podemos cambiar el tema. Lo que sea. ¿Qué opinión te merece esta ley, o este proyecto de ley que está en segundo debate en la Asamblea, en que se quieren crear milicias civiles armadas para protección del presidente de la República y de los funcionarios? Yo nunca he estado de acuerdo ni lo he estado con milicias civiles armadas. No sé si pasará ese proyecto, pero no debemos descuidar lo que está pasando en Venezuela, donde la incorporación de las milicias civiles a la lucha política ha hecho ya que el resultado sea 26 muertos hasta hoy día, ¿no? Y el mismo presidente Moreno ha dicho muy claramente que Ecuador no es Venezuela.
no podemos parecernos en esas cosas a Venezuela. Ah. Yo estoy en desacuerdo, pero como nosotros estamos mirando las cosas de afuera, no podemos más allá que Además que para eso, comentarlo nada más. dentro de la función pública está la policía y las Fuerzas Armadas. Y dentro de la acción privada, lo que debería hacerse es fortalecerse y profesionalizarse la tarea de las agencias de seguridad. Que debería ser lo indicado, más que estar creando estas brigadas. Sí, civiles. Civiles. Es para protección de los funcionarios y del presidente y vicepresidente de la No, no, República. esa Pero protección eso debe también- correr por cuenta de la policía Exacto, eso nacional. corresponde Y de la a ellos. Fuerza Armada, Exacto, ellos son los encargados de eso, así es. Ahora, Jimmy, vamos a la parte política. Bueno, y te lo dije al comienzo, ganó las elecciones Lenín Moreno. Por ende, subido en esa camioneta desde segunda vuelta Centro Democrático, también gana las elecciones. ¿Cuál es el beneficio político de ese triunfo electoral para Centro Democrático? Bueno, el beneficio que tenemos es de poder decir, por ejemplo, y poder recomendar ya con esa base de la confianza que depositó en nosotros Lenín, de qué es lo que creemos que debe hacerse en los primeros 100 días. Que te alcancé a mencionar lo primero, la ley de comunicación, y nos detuvimos allí. Pero hay otras cosas que me parece a mí que son necesarias y posibles, y que al ciudadano de a pie le van a afectar positivamente. Una de ellas, al día siguiente de la posesión de Lenín Moreno ya tiene que estar, por ejemplo, tienen que estar funcionando los primeros créditos del llamado Banco del Pueblo para los microemprendedores. Eso tiene que funcionar desde el día siguiente. Esa es una señal de que indiscutiblemente no fue un tema de demagogia, como no lo fue. Eso es lo primero, que ya la gente vaya a empezar a tramitar a hacer sus trámites. ¿De dónde saca la plata? Mire, la plata sí la hay porque este año, recordemos que los vencimientos con las empresas, con los bancos chinos del año pasado más fuertes, fueron el año pasado, que este año ya estamos ahorrando mucha plata como país con las hidroeléctricas. Y que también ya está en camino la misión de este gobierno que se dirige que tiene como objetivo renegociar la deuda externa, sobre todo con la deuda más cara, el tramo más caro que es la deuda china. Así que a mí me parece que sí hay ese recurso. Y hay otras cosas que, aunque parezcan pequeñeces, son señales interesantísimas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes o recuerdan ustedes que hace 6 años ya no hay postgrados en las universidades estatales? Y eso por la vía de un decreto puede el presidente de la República volverlo a la práctica. Por eso es que la gente que tiene confianza en los hospitales públicos, cuando ya se trata de alguna enfermedad complicada, tiene que buscar los hospitales privados, porque ahí hay médicos con posgrado. Entonces es insólito que durante 6 años no tengamos posgrado en los hospitales, en las universidades públicas. Temas que convienen en la Sierra Centro, por ejemplo, donde hay tanta polarización. Hicimos las escuelas del milenio, y sí hizo el gobierno, las escuelas del milenio, que son hermosas, exitosas, muy bonitas, pero cerraron todas las escuelas comunitarias. ¿Qué es lo que pasa en el campo? Que para que los niños que vivían cerca de la escuelita comunitaria, y les queda a 10 kilómetros la escuela del milenio, tienen que pagar los papás 25 centavos de ida, 25 centavos de regreso, y son familias que viven con $2 diarios. De repente tienen 3 hijos. ¿Cómo hacen para acceder a los beneficios de la escuela? ¿Sabes lo que pide la gente, sobre todo la gente del campo y el indigenado? Piden que se mantengan las escuelas del milenio, pero que les repotencien o les abran sus escuelitas de las comunidades. Pues mucha gente del campo ha dejado de matricular a sus hijos porque no puede costear lo que le significa trasladar a los niños desde esas escuelas comunitarias hasta las escuelas del milenio. Cosas miren, otra cosa, para seguir trabajando en lo que se ha llamado la legitimación del gobierno del presidente Lenín Moreno, tiene que emprender en esos primeros 100 días unos 4 o 5 viajes que son claves, con gobiernos claves para, aunque desde mi punto de vista es una victoria legal y legítima, igual, en el inconsciente de muchas personas ha quedado dando vueltas eso de que hubo fraude, aunque para mí no lo hubo, yo lo he venido diciendo, ustedes saben que aquí no voy a cambiar mi discurso, en ningún lado lo cambio, pero hay gente que todavía cree que es verdad que hubo el fraude.
No nos acordamos, por ejemplo, que en el 89, si no me equivoco, tú tienes mejor memoria que yo, Pocho, Yamil y Gustavo 98. Novoa, 98, le ganaron a Álvaro exactamente con el mismo porcentaje. Y ahí el titular de los medios fue cómodo triunfo, clara victoria. Entonces eso ha quedado en el inconsciente de mucha gente. Entonces, pero cuidado, no creas. En el imaginario de la gente o en el subconsciente de la gente se hablan en el pasado de fraudes de Raúl Clemente Huerta sobre Camilo Ponce Enríquez. Al revés. Bueno, O sea, de Camilo Ponce Enríquez sobre Raúl Clemente Huerta, claro. Con Perjudicado mayor- a Raúl Clemente Huerta. Y también se habla del fraude de Yamil sobre Novoa. O pues, sea, eso a quedó ahí. ese año me refiero. Ya, eso quedó ahí Justamente. y eso queda ahí. Ese proceso de legitimación se tiene que dar con el contacto con otros. Ojalá que vengan muchos presidentes de la posesión de Lenín Moreno. El tema de volver la mirada al campo, de lo que tanto hemos hablado, tiene que estar 24 horas después disponibles líneas de crédito para emprendimientos en agricultura. Y bueno, romper la cadena de la intermediación, que eso lo puede también hacer con un buen ministro de Agricultura. Te interrumpo un ratito, Jimmy, porque estabas tocando el tema de los estudios, en realidad, de las escuelas comunitarias, de las escuelas de milenio. Estamos viendo que los problemas para ingresar a la universidad siguen igual, son muy fuertes. Me leíste en la mente. ¿Sabes cuántos jóvenes se han quedado fuera de las universidades públicas? 650.000. ¿Por Claro. qué? No porque no quieran, porque ellos porque si tienen vocación de médico, vocación de abogado, y les exigen, me lo inventaré, entre 900 y 850 puntos, tienen 780, entonces, ya no calificaron y no pueden entrar a la universidad. En eso, créanme lo que les digo con conocimiento de causa, Lenín Moreno está claro que eso tiene que modificarse, porque más bien hay que preparar mejor al que quiere ser médico para que vaya con bases y estudie lo que quiere, porque de lo contrario lo que va a pasar es que ese joven que quería ser médico y resulta que por lo que calificó y más lo que le dijo el psicólogo y más lo que le recomendó el psiquiatra, tiene que estudiar Derecho. Entonces el país perderá a lo mejor un buen médico y ganó un mal abogado. O deja de estudiar. O deja de estudiar. No me interesa, no estudio. Entonces, hasta para eso también hay un proyecto de la construcción de 40 unidades académicas para carreras cortas, que a mí me parece estupendo, porque hay muchos chicos que en la mitad del camino, por necesidad de trabajar, se van quedando. Entras a estudiar Derecho y ya en tercer año te encuentras que, caramba, el papá se fue de la casa, o la mamá se quedó sin empleo, y tienes que ayudar para ser parte de la fuerza productiva de tu familia. ¿Cómo haces? Tienes que estudiar 4 años más para ser abogado. Perdón, abogado, no es por usted, maestro. Pero esa es una realidad que la gente tiene que entender. Muchos jóvenes dejan la universidad no por vagos, por trabajar. Hay una cosa. Hay que fomentar las carreras cortas y en eso también está claro, Sí, Lenín. pero dentro de lo que es carreras cortas, muy bien, pero vamos hablando de las carreras largas, medicina, derecho y otras más, ingeniería, etcétera. Lo que debe de darse para mí es una solución dentro del pensum académico y dentro de la carrera universitaria, es establecer, como había en el pasado, pero con prolongación de un año completo, lo que se llama el preuniversitario. Y los exámenes de admisión, antes llamados exámenes de ingreso, deberían de ser para evaluar si el estudiante está listo para pasar directamente a un primer año o pasar por un preuniversitario. Un preuniversitario que sea lo suficientemente exigente, que vendría a ser un 6º año repetido de colegio, pero obviamente más direccionado hacia la carrera universitaria que ya esa persona escogió. Y que le enseñe desde leer y escribir, porque hay mucha gente que sale del bachillerato y no saben poner tildes, confunden una M con una N. Bueno, hay que enseñarles, pero tampoco se puede, porque quiero ser médico, recibir en la facultad de medicina una persona que no sabe ni siquiera dónde está ubicado el corazón de un cuerpo humano. Pero para eso debe haber un buen preuniversitario. Por eso te decía que hay que prepararlos a estos jóvenes para que puedan estudiar lo que quieren estudiar, lo que es su vocación. Hay que privilegiar la vocación, que es lo que me parece a mí que los jóvenes están reclamando. Yo coincido contigo que efectivamente tampoco pueden darse casos como el que dices, ¿no? Que alguien quiere estudiar literatura, filosofía y letras y ni siquiera escribe un párrafo sin falta de ortografía, pues.
Entonces hay que Naturalmente, prepararlo. Pero hay que dejar de estudiar eso. Pero lo Pero que hay él que preparar- quiera. pero lo hay que prepararlo para que estudie eso. Exactamente, Pocho. Es exacto eso. Prepararlo para lo que él quiere. No para mandarlo a otro lado. No, pues, ese es el contrasentido que no se puede. Ya, Jimmy, que no se puede pero permitir. me queda sin contestar la pregunta. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál es el espacio político? Te has ido a lo que va a ser Lenín, estás como vocero de Lenín Moreno. Yo quiero que seas vocero de Centro Democrático. Bueno, ¿Cuál es el espacio político del cual va a gozar Centro Democrático, por lo menos en estos primeros meses de gobierno? nosotros no hemos pedido nada. Ahora, si mañana se nos invita a hacernos cargo de algún espacio donde podamos ser útiles, bueno, vamos a revisarlo y a lo mejor decimos que sí. ¿Sabes por qué? Porque pasaron en estos 10 años, 6 o 7 que estuvimos colaborando con el gobierno del presidente de la República, donde ni siquiera teníamos un conserje y nos decían que éramos gobiernistas. ¿Te acuerdas, Pocho? No teníamos un conserje en la función pública. Y nos decían gobiernistas. Ahora, bueno, en esta etapa donde estamos apoyando a un presidente de la República que tiene otra manera de hacer las cosas, que es un hombre que tiende puentes, que estamos seguros que se va a reunir, así como se reunió con los indígenas, con los campesinos, se reunirá con los medianos y pequeños empresarios, hasta con los banqueros se va a reunir. Te aseguro que se va a reunir con los banqueros. Es que así ¿cómo construyes el país de manera Ya, pero tú eres autoridad. Si tienes un hombre así, hasta ganas da. Ya, pero de ayudar. tú eres un hombre, tú eres autoridad pública, autoridad provincial, más allá del líder nacional de un partido, y por ende quizás deberías buscar espacios de poder en diferentes lados del país, pero hablemos de la provincia de Guayas porque ahí es donde concentras tu actividad. Si va a gobernar un mandatario amigo al cual apoyaste, tú deberías de tener incidencia sobre, por ejemplo, quién va a ser gobernador, quiénes van a ser subsecretarios, quién va a ser jefe político, quién va a ser intendente, los cargos políticos. No, mira, Pocho, no. Digo yo no supongo. tengo esa visión. Yo no tengo esa visión. Será un honor para mí que me consulten nombres, pero no porque esa no es la misión de nosotros ni lo hicimos por eso tampoco. Pero si en el transcurso de los días se nos invita a alguna suerte de colaboración, vamos a revisarla, a analizarla y tampoco hacernos lo que nos espanta todo, porque es otro tipo. En Lenín Moreno vemos que es otro tipo de gobernante, puesto que en todos estos años el presidente Correa hizo profundos cambios estructurales en el país. Hay mucho, y también hay mucha obra de infraestructura ya hecha, hay hospitales de primer nivel, mejoró el registro civil, las condiciones de la función, para que el trabajo de los funcionarios públicos en la función judicial, por ejemplo, hay muchas cosas buenas, pero falta el complemento que es el humano, ¿no? El social, que ese estoy seguro que le va a dar Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de los hospitales, es inconcebible que tengamos todavía, por ejemplo, hermosísimos hospitales públicos. Y tú entras al hospital y resulta que solo la mitad de las áreas del hospital están habilitadas, pues. Y la otra mitad todavía no, o porque no llegó el equipo, o porque no están los médicos, o porque no hay el médico con posgrado que pueda hacerse cargo de esa área, etcétera. Entonces, esas cosas son las que tiene que privilegiar Lenín Moreno. Terminar esas cosas pendientes y fundamentar su gobierno en lo social. Y en eso nosotros tenemos una enorme identificación con Lenín Moreno. Fernando. Si hay un movimiento, un grupo de ciudadanos que están pidiendo un formulario para recoger firmas para llamar una asamblea constituyente para reformar el marco del Estado. Claro. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, ¿Cómo yo- podría afectar o no a un gobierno que recién comienza? Yo decía que a mí me parecía desacertado a empezar a hablar de asambleas constituyentes cuando estamos en una etapa donde queremos salir de una suerte de estancamiento económico, cuando ya los indicadores comienzan a dar señales de mejoría. Y entrar a una asamblea constituyente es parar de nuevo el país, un año más de paralización del país. A mí me parece que es una medida a la que por supuesto los ciudadanos tienen derecho.
pero tengo dudas de que efectivamente se concrete, ¿no? Supe que en Quito ayer ya habían empezado a recoger firmas. Tengo muchas dudas respecto de que efectivamente se dé esta Asamblea Constituyente. No creo que sea bueno para el gobierno una Asamblea Constituyente, no me parece, pero quitarle el derecho a los ciudadanos tampoco podemos. Jimmy, tú cuando anunciaste el apoyo a la candidatura de Lenín Moreno y de Jorge Glass Espinel, señalaste que tu apoyo era personal a Lenín Moreno, no a Alianza País. Es que no ¿Mantienes podemos- esa posición de no acercarte a Alianza País y no solamente a Lenín Moreno? A ver, para que nos entendamos, ¿no? Por favor. Pocho, nosotros dijimos y decimos que no es un apoyo, no es una alianza con país, porque primero ya no somos parte del Frente Unido. Ya no existe ese frente. No, sí existe. Segundo, que no hemos estado en la papeleta. Entonces nosotros no estamos en la papeleta. Ni siquiera en la de Moncayo estuvimos en la papeleta. Si te diste cuenta. Error histórico eso de Moncayo. No, porque considerábamos que en ese momento político era un hombre que tenía una visión bastante de centro. Es más, todas las cosas que Lenín Moreno nos aceptó son las mismas que le pedimos a ¿Te Moncayo. decepcionó como candidato a Moncayo? No, yo no puedo, mire, yo no voy a cometer el error que cometió él al juzgar mi decisión de apoyar a Lenín, porque yo he respetado la de él. La de él fue quedarse como en la mitad o decir que mejor Lazo o mejor no digo nada. Yo respeto su posición, pero no le... Bueno, ¿y esta relación con país entonces? ¿Qué Bueno, quieres? la relación con país, con las bases es excelente y con muy buena parte de los dirigentes, pero hay muchos dirigentes, que lo digo con todo el respeto del mundo, que no quieren una relación fluida con el prefecto. ¿Qué puedo hacer? Ya, a ver, entonces se viene el 2019, elecciones para prefecto y alcalde. Al final, ¿has definido, quieres volver a una reelección de prefecto o quieres irte a la A elección de ver, alcalde? en primer lugar te adelanto, Pocho, que estoy seguro que el tiempo irá cerrando heridas. ¿Con quién? No, bueno, es que si yo estoy apoyando a Lenín Moreno, que pertenece al partido político Alianza País número 35, y si vamos a enfrentar una elección después de 2 años, y si hay por necesidad histórica que juntarse para que la tendencia del centro hacia la izquierda ponga candidato a alcalde, es que es una decisión política que no hay a la que no hay que correrle. Pues me parece, aquí no me Pocho, aquí nomás nos asustamos de los acuerdos, aquí nos asustamos. Fíjate tú, Emmanuel Macron en Francia acaba de ganar con 2 puntos, 3 puntos la primera vuelta, siendo un hombre de centro, ¿ah? Y recibe el apoyo de los socialistas y de los conservadores. ¿Y quién se ha asustado? Está bien. Nadie. Pero, a ver, la diferencia, el escenario para el 2019 es distinto. Ujú. A ver, puedes coquetear o hacerte amigo, íntimo amigo de las bases del país, de los dirigentes del país, lo que sea, pero a diferencia de años anteriores, ahora país tiene opciones. Claro que sí. Ya. Para alcalde o para prefecto. Mira tu celular. Ya. Barcelona. Ya. Ya sé. Ya sabes lo que te estoy diciendo. 1. 2. Un compadre tuyo. 3. Ya suena hasta el nombre de quien está al frente del país todavía. Sí. Y hay opciones de país. Antes no había opciones de No país. había. No, pero ahora yo Entonces, posiblemente Yo- puedes darte besos y abrazos con los dirigentes, Yo con quien soy- sea, pero a la hora de la hora van a Sí, poner sí. sus nombres. Yo soy muy realista, Pocho, yo lo he dicho. Yo aspiro a la alcaldía, la candidatura. Pero yo no, ¿A la alcaldía? Claro. Yo no voy a ponerme en la necia posición de decir, yo quiero ser candidato a alcalde y a mí qué me importa quién sea candidato. Porque no me caí de la hamaca y me golpeé la cabeza, pues Pocho. Tengo que medirme. Y si hay otros de la tendencia que están mejor en los números que yo, ¿qué crees que voy a hacer? Yo voy a apoyarlo y voy a declinar mi ¿Tú candidatura. renunciarías a ser candidato a cualquiera de Pero los dos? absolutamente, A cualquiera de las pero dos. totalmente. O así sea, debe ser. Tú no descartas volver a ser reelecto prefecto, o sea, optar por la reelección a la prefectura. Bueno, ese es un plan B, por decirlo de alguna manera. Pero en este rato considero que en la prefectura ya hemos cumplido una etapa interesante y sí siento que para efectos de la proyección de nuestro movimiento es importante que captemos alcaldías varias en el Ecuador. Y la alcaldía de Guayaquil, caramba, que es importante, como la de Quito, como la de Cuenca, todas son importantes, pero
pero tenemos la aspiración, ya fuimos candidatos, recuerda Pocho, hace, no sé, ya ni cuatro. El 2004. 2004. Es la aspiración, pero insisto, en mí no van a encontrar una infranqueable barrera de que si aparece un caballero, una dama que está 5, 6, 8 puntos arriba mío, que yo voy a aferrarme a la candidatura. No, pero también, si esos números no le dan al resto, yo voy a tratar de ser candidato. Ya, está bien, pero ¿y si esos ahí dicen vamos? Bueno, hay que analizar el escenario. Porque a ver, también... tú estás 4 puntos arriba de cualquiera de los mencionados, pero resulta que el partido político dice, es verdad, estamos 4 puntos abajo, pero en campaña estaremos 4 puntos arriba, vamos. ¿Y sí, qué haces? Bueno, pero ¿Te también lanzas es igual? que uno tiene que ver el otro lado. El otro lado tampoco crees que va a ir, van a ir de la mano, de gancho. No, no. O tú crees, Pocho, que los socialcristianos y creo van a unirse, parece. No se van a unir. Entonces, en todos lados, esta va a ser seguramente, Pocho, una de las elecciones más peleadas de los últimos Más años. dividida. Y más divididas de los últimos años. Por lo menos en Más, Guayaquil. y en la claro, provincia. muy disputada, Pocho. Ya, vamos ahora a lo que es prefectura, Jimmy. Ya olvidemos de la parte política y la parte electoral. Dragado del río Guayas, por Dios, ¿cuándo A arranca ver, eso? yo ya he dicho que el Y 19 mira cómo de están las mayo... calles inundadas. A ver, primero, Pocho, que yo digo y repito, eso no es responsabilidad del dragado. Si ponemos del 1 al 10, voy a ponerle 1,5 puntos, porque todavía, los mismos técnicos nos han dicho que faltan 5 años para que ya se produzca algún efecto por culpa del dragado. El problema está en que el sistema de aguas lluvias de Guayaquil, el centro sobre todo, más allá de que conozco que ya están planificando la intervención para mejorarlo, ya está obsoleto. En segundo lugar, sigue siendo un problema recurrente el hecho de que hay muchos ciudadanos que todavía no tienen claro que si bota un paquete de basura a la calle va a tapar una alcantarilla. Y luego las mareas, pues es que, caramba, por el mismo cambio climático, ahora se dan cosas que no se daban antes. Ahora usted tiene pleamares de casi 4 metros. Eso no se daba hace 10 años. Y eso es no solamente porque falta dragar, no, es por el cambio climático, que las cosas ya no son como antes. El día que se inundó Guayaquil, tú recuerdas, la pleamar, o sea, la marea más alta, 4 estuvo, metros, no menos, ese día estaba la pleamar era 1,80. Pero si llovía el día siguiente, que gracias a Dios no llovió, la pleamar era 3,80. Entonces, imagínate lo que habría sido si llovía el día siguiente. Entonces, insisto, aquí yo no estoy exculpando ni inculpando a nadie. Pero nosotros, a ver, a lo que me preguntaban. El dragado, El ¿cuándo? 19 de mayo recibimos ya la garantía soberana, que significa que ya la empresa china adjudicataria puede firmar con el banco chino el crédito. ¿Ya? Lo que significa también que aun cuando recién en agosto se producirá el primer desembolso, en el interín ya va a zarpar la draga para el Ecuador. Y en 18 meses, una vez que llega la draga, ya el 18 trabajo... meses se demora en China cada draga. No, 18 meses dura todo el trabajo. Ah, ya. Desde el zarpe. ¿Cuándo calcula que esté la draga? O sea, ya ¿cuánto funcionando? tiempo demora la navegación de esa draga? Menos de un mes, si no me equivoco. Un Un mes. mes. Más o menos un mes dura. O sea, que tú crees que para julio podría estar... Ojalá que en agosto ya estemos con la draga aquí y ahora, punto y aparte. Tampoco es que ya desde ese día se empieza a dragar. estamos claros. Hay que tender Los 13 kilómetros. 13 kilómetros de de tubería subterránea para poder ¿Dónde van a depositar en Durán, En Durán. en El Dorado y Fincas Delia, casi 4.700.000 metros cúbicos de Pero servicio. eso es, lo Y que ese está, es eso es lo que está al lado del islote Sí. del Palmar. Sí, Pero este contrato del dragado va a considerar también el afluente del río Daule, que también está con problemas enormes de... a ver, lo que está considerado en este contrato es esa parte, pero la idea es que nosotros logremos que mantener esa draga para el mantenimiento, valga la redundancia, permanente, ¿no? A lo que le vamos a sumar la draga que tenemos en Salitre, que ya está por terminar su trabajo y que vamos a usarla en la cuenca alta, en la parte más alta de la cuenca baja, para poder evitar en la medida de lo posible este tipo de inundaciones. Ahora bien, otra cosa que también lo digo, y no es que es una salida olímpica, pero es que es verdad, impedir las inundaciones ni Estados Unidos, No, eso ni no. Europa.
Ya, pero Pero hay que hacerlo. para darle también navegabilidad al río, por ejemplo. Es que ese es el otro punto, Pocho. Eso es importantísimo. ¿Sabes por qué no hay, por ejemplo, no se ha explotado el turismo en el río? Porque no hay navegabilidad. Esa parte no es navegable. Entonces, cuando tienes el islote de Palmar, que eso no se puede Eso dragar no se puede tocar. porque está consolidado. ¿A cuál llamamos el islote? El que está en el centro, el Es que se famoso formó. islote del Ya, país, el centro, el que está en el centro, no, Ese no se mueve. y eso ojalá que no se mueva. No. Eso ya debe de quedar como un sitio turístico, tipo el parque del Monumento a la Libertad en Nueva York. Ahí debe de haber, es más, y desde ya propongo al futuro alcalde de Guayaquil que ahí se construya el Parque Bicentenario, conectado entre el malecón de Guayaquil por la parte del Cerro Santa Ana a través de un puente peatonal. Ahí que hagan el lindo Parque Bicentenario, en donde deben haber muchas cosas ahí. Ese es un lugar que debe ser turístico, ya que se creó, debe de ser en algún momento turístico. ¿De quién es la jurisdicción de ese islote? Para que Eso quería sepas, mi preguntar. querido amigo, estamos recién desempolvando la información porque no tenemos claro si es del municipio de Guayaquil o del Ministerio de Obras Públicas. Eso se tiene que determinar. Claro, eso no es que Eso se puede creó, determinar claro. Pero que se Pero determine eso, claro, la para jurisdicción. explicarlo de la manera más gráfica, si tienes el islote del Palmar, donde el agua, digamos, se divide, sí, sí. Uno corriente a la derecha y otra corriente a la izquierda. El lado que está obstruido es el izquierdo. Pero en la derecha Donde- también hay sedimento. Sí, También hay. pero donde fluye el agua más lentamente es Sí, por el lado el más izquierdo. lentamente, no Vale, es que claro. no es que está represada, es en el lado izquierdo. Si tú despejas esos casi 5 millones de metros cúbicos de sedimento, ya el agua fluye por los dos canales y el riesgo de inundación de Guayaquil se reduce de manera dramática. Pero Grande. en algún momento yo leía que el problema que formó la sedimentación tan grande en ese sector es porque la corriente del río Hoyo es más fuerte que la corriente del río Daule. Entonces, al chocar las dos corrientes se va Y acumulando porque también sedimentación acá. nosotros somos los depositarios de todo el sedimento de los ríos de la sierra. Y por eso es que le ¿Cómo corresponde al solucionamos eso? presidente Lenín Moreno aceptar un planteamiento que ya hicimos nosotros por escrito, de que se forme una comisión multisectorial con el prefecto del Guayas, el prefecto de Manabí, el prefecto de Los Ríos, el ministro de Obras Públicas, el de Medio Ambiente, el Senagua, Secretaría de Riesgos, para poder hacer una planificación integral, porque si no lo hacemos, hoy retiramos esos casi 5 millones de sedimentos, después de 10 años hay que volver a hacer lo mismo. Entonces, ese es el tema de fondo, ¿no? Que tenemos que hacer un plan de reforestación de las vegas de los ríos para poder evitar el sedimento, que es un problema permanente. Como permanente es, también tiene este Ministerio de Agricultura, que la gente en el campo, sobre todo, parece mentira, los grandes productores siguen sembrando pues en las vegas de los ríos. Y eso produce erosión. Ya, ¿Cómo le fue a la prefectura y a la provincia del Guayas en el tema de inundaciones? Bueno, menos mal que otras provincias. Menos Y en mal. relación a la provincia anteriormente. Considero que los daños que ha habido en la provincia del Guayas son significativamente menores, a pesar de que este invierno, sin ser un niño, se le llamó niño costero, que no es lo mismo, Ya, porque fue un paro. sí, afectó en menor grado, porque mira tú lo que pasó en los ríos, mira Manabí y un sector importante del oro. ¿Eso se debe a que hubo obra previa? Sí se debe en buena medida. Se limpiaron canales. En buena medida. Ahora, es inevitable que haya temas de inundaciones. Es ¿no? imposible. ¿Se han afectado vías? Vías primarias ninguna. Ninguna. Primarias ninguna. Pero vías secundarias Secundarias, siempre. sí, eso es normal. Y estamos nosotros permanentemente atendiendo. Dime, carretera, ¿cuándo ya se concreta que en todo el anillo vial guayacense ya hayan carreteras de 4 carriles? Bueno, ya hay una buena parte, pero para que ¿Qué es eso una haya buena está parte? mucha, el 35%. Pero en ruta, Es que vale. necesitamos, pero es que eso cuesta mucha plata. Ya, pero en ruta, ¿cuál es Yo te doy la ruta? solución, te ¿Cuál? voy a dar la solución ahorita. ¿Qué te parece si subimos el peaje? No, ¿Qué dices tú como usuario? me parece que es caro el peaje actual. Bueno, te das cuenta. Entonces la única, para que tú ¿Y conozcas... sabes por qué es caro? Porque para cualquier ruta relativamente larga, no larga, tienes que pagar $2. Pero con una diferencia. Y, La ojo, eso no lo diferencia es pusiste que- tú, eso no, ya no, vino de pero la atrás. diferencia es que en este tipo de peaje, lo que estás pagando es el servicio. Porque tienes tú lindas carreteras en el país,
pero quédate averiado en el páramo ¿quién te socorre? Ahí no hay ambulancias, ahí no hay atención médica inmediata como tenemos nosotros, ahí no hay grúas, no hay nada. Entonces lo que tú estás pagando es el servicio. Y lo que tú dices, yo también quisiera hacerlo, pero si de suyo ya la tarifa está subsidiada, ¿de dónde sacas en este momento, con un peaje de $1 más recursos? Hablando del servicio, si uno se queda dañado en una carretera de Guayas, ¿dónde llama? O sea, yo creo que, no sé, me da la impresión de que falta cierto tipo de No, información. igual en ese estamos sentido. conectados ya con el 911, ya no hay ningún tipo Todo de al 911. problemas, no hay ningún tipo de problemas, hay una conexión directa con el 911. Ya. Y nosotros llegamos siempre con atención inmediata. Lo que realmente está pagando el usuario es la atención. Ahora, hay rutas, por ejemplo, como la que une a El Triunfo con Bucay, donde permanentemente tú ves, por ejemplo, bacheo tras bacheo, porque es una zona muy húmeda y en el invierno, con un asfalto de mala calidad, que no es que lo hace por la concesionaria, ¿no? Eso lo hace en la refinería. Con un asfalto de mala calidad, ese es un problema permanente, pero en el verano no hay ningún problema. Volviendo a la pregunta de Pocho, ¿cuánto aspiras cubrir en rutas, como dice, de 4 vías por lo menos, hasta el término de tu... Ojalá llegue a la mitad. Que para 50%. nosotros Pero ya es bastante. revisemos los puntos cardinales. Pero- por ejemplo, a los diferentes destinos tope de la provincia. En la ruta Guayaquil-Naranjal ha habido Ocho, hay que ampliación. claro. Lo ¿En que qué- pasa es en que qué tú te has pasa? olvidado de un detalle. Tú te has olvidado de otras cosas que sin ser ampliaciones han permitido aliviar el tránsito como los pasos laterales. Pues. Eso sí. El de Palestina. Pero No, todos. O sea, ya prácticamente ya no ¿sabes lo entras que a Cantón. hicimos? ¿Sabes Ya lo no que entras a hicimos? Cantón. En lugar de meter esa plata en ampliar de 4 carriles, preferimos bajar el riesgo de accidentes de tránsito y de contaminación, acortándole a las personas el tiempo en la vía. Los anillos son espectaculares. El de Ya no, Novol Daule. ya no entras a Cantones. El de pero- Novol Daule, pero, por Palestina, ejemplo, Santa ya, pero en el de Lucía, Guayaquil-Naranjal, Balsar. ¿qué ruta se ha ampliado a 4 carriles? casi hasta Puerto Inca. O sea, de Guayaquil No a Puerto pode- Inca. Ahora, ¿por qué no podemos, antes de que me preguntes lo que siempre me preguntan, ¿por qué no hemos hecho de Naranjal hasta el límite provincial? Porque eso no está concesionado. Porque como había problemas de límites en ese entonces, ese tramo no entró en la concesión. De Guayaquil a Machala hay que pasar como por 5 Increíble, provincias. increíble. Y hay Pero que bueno, pasar por Guayaquil, porque cuando pasas por Tenguel, pasas por Guayaquil de nuevo. Entonces no Ah, podemos, en no podemos. la ruta a Pedro Caro, Santiago Ahí Alba. Está bien, Ahí allá no lo ampliaba. que hemos hecho es ampliar los En la espaldones. ruta al Empalme. Balsar el empalme no, pero sí tenemos tenemos el desvío ya. El paso lateral ya existe. En la vía que es de mucho tráfico, que es desde Boliche hasta El Triunfo, ya estamos bastante cerca del Triunfo. No sé si alcancemos este mismo año hacer el paso lateral, que también está incluido, porque por el tema costo. Hemos tenido que ajustarnos hasta en las ampliaciones. Vamos a terminar el paso elevado en la T de Milagro también, y ahí también se está ampliando Oye, una carriles. pregunta de un amigo mío que me escribe, escucha siempre, Juan Jara Guevara, me está preguntando, a ver dónde está el mensaje de Juanito Jara, acá está, me está preguntando, puedes preguntarle de la vía a Limoncito, es camino vecinal. Ya está la contratada. Avanzó solo el 10% por las lluvias, pero ya está contratada. Deja de llover y la reanudamos Me de trabajo metes es con todo. asfaltada. Es Así asfaltada. que ya sabes, Juanito, Está le van a faltar contratada, la vía. firmado el contrato y dimos el permiso para parar por la lluvia. Pero eso está. Lo mismo la vía a las Mercedes en Isidro Ayora, que también está contratada. Ya estamos por terminar la vía Tenguel, Balao, Ojo, Freddy Bustamante. y la Magro, Boquerón también. La segunda etapa ya está terminándose y ya contratamos la primera etapa. O sea, la de las Mercedes que tanto llama Freddy Bustamante ya está. ¿Sabe qué? Es que Freddy tiene razón no solo que es un área productiva, allá está en la cantera. Bueno, pero ya está que asfaltándose eso. Eso se va, el avance, te insisto, es del 10% y ya lo sabe Ya. la comunidad por las lluvias. Cuando ya deja de llover, pero- eso ya está contratado. Eso, y hay un plazo para terminar. Las lluvias Son para 8 todo, meses. todo, para todo. Hasta para jugar pelota no se puede por las Y lluvias. tiene razón, La- Freddy tiene razón. Esa es una vía que era necesaria. La afectación a la producción agrícola en la provincia. ¿Qué Bueno, tan grave será? eso realmente, aunque es un tema más del Ministerio de Yo sé que Agricultura, más de Agricultura. nosotros sí nos hemos preocupado mucho, por ejemplo, de un área crítica que es la del sector de San Gabriel. Porque ahí, como ustedes saben, hay un puente Bailey, y ese puente Bailey se va a reemplazar cuando se contrate la primera fase.
te explico rápido. Se contrató primero la segunda fase porque no estaba terminado el estudio del puente, entonces no tenía sentido hacer la primera fase sin puente. Entonces nos hemos preocupado siempre, permanentemente, de tener un equipo, una retro ahí para que no colapse el puente, que sí sería aislar al sector productivo, porque mucha de la carga de la gran producción arrocera pasa por ese puente. Claro. Entonces para nosotros es clave mantener bien ese puente y tener, como la tenemos, una buena relación con la gente de Perfecto, riego. muy bien. Jimmy Jairala Balaza, prefecto de la provincia del Guayas, ha hablado de todo un poco aquí, casi Me ha una hora. sacado el aire, En hermano. la hora del pocho, Me ha usted sacado cuando el viene aire. acá, viene a hablar, viene a contestar. Y eso creo que le sirve y le gusta a la audiencia porque conoce de todo un poco también. Gracias, Mi querido mi querido Jimmy, Poncho gracias por tu Fernando, muy presencia. amable. Gracias, Jimmy. Gracias. Nos vamos a la